Listo, pastor. Vamos con la primera pregunta. Alabado sea el nombre del Señor. Cuéntenos, pastor, cómo llegó usted a Cristo. Bueno, cuando yo llegué al Señor, el Señor tocaba tan profundamente mi corazón. Desde niño siempre me han gustado las cosas del Señor. Y Dios tocaba mucho mi corazón. Entonces, eh, yo deseaba que alguien me invitara a una iglesia evangélica, porque realmente yo nunca sentí gozo en la religión católica. Y, y yo me invité a una iglesia en Desamparados, me invité solo porque había un muchacho que trabajaba conmigo. Le digo: Arturo, yo quiero ir a la iglesia. Y fuimos, solo 3 personas habíamos ese día, pero era tan profundo mi corazón que, que yo deseaba sentir la presencia del Señor. Era un llamado muy diferente a todo. Y hace muchos años en Avenida Central circulaban los autos y había una iglesia metodista, creo que era metodista ahí. Y yo pasaba con el carro, yo era un hombre joven de 30 años, a ver si alguien me podía invitar, a ver si alguien, Señor, venga, me invitaba. Y no, y yo pasaba alrededor, pasaba por el frente y nadie me invitó, hasta que llegué un día a un galerón ahí por el Pacífico y me senté en la última banca esperando, ¿verdad? Si no me gusta, me voy. Y estaba predicando el hermano Jorge Benavides, hermanón, uno grandotote, grueso. Y cuando él terminó de predicar, dije yo: esto era lo que yo necesitaba. Qué gozo, qué alegría. No pasé adelante, pero sí sabía que había nacido de nuevo. Sabía que eso era lo que yo deseaba, oír la palabra de Dios. Y fui uno de los primeros. Ni mi esposa, ni mis hermanos, ni mis cuñados. Yo fui el primero que entregué mi corazón al Señor con un gozo y una alegría tan linda que todavía no se me ha quitado. Qué bonito. Pastor, ¿y cómo fue ese primer amor, su empezar a caminar en Cristo Jesús? Bueno, el primer amor no se ha terminado todavía. Eso no se olvida, yo creo, ¿verdad? Ha sido tan hermoso Jesús, tan lindo. Yo soy un hombre que me gozo para oír la palabra, me gozo cantándole al Señor, adorándole. Me encanta venir a la iglesia los domingos y saludar, ojalá, a todo el mundo que yo pueda, ¿verdad? Y es un amor hacia la obra de Dios, pero es algo tan maravilloso que todavía a mí no se me ha quitado el enamoramiento al Señor Jesucristo. Y desde el principio, muchas veces íbamos de paseo o íbamos allá a Sabrotina y yo le decía a mi esposa: mami, vámonos ya, vámonos ya. Eran las 2 de la tarde, porque a las 4 de la tarde empezaba el culto. Y cuando nos veníamos, ella brava porque ella no era creyente. Cuando nos veníamos, yo cuando doblaba la esquina y oía los cánticos tan lindos, ya yo me elevaba, ya iba elevado a cantarle al Señor, a oír la palabra, a servirle al pastor, a servir en lo que yo podía. Y ya, y eso siempre lo he mantenido por años y años. Tengo más de 40 años de estar en el Señor y lo he mantenido siempre, siempre. Pastor, 40 años en este caminar de Cristo Jesús. Wow. Imagino que han habido momentos bonitos, pero también momentos duros. Sí, claro. Cuéntenos, pastor. Bueno, cuando uno empieza la vida cristiana, siempre es muy duro, ¿verdad? Y como nosotros vivíamos juntos, todos los hermanos, éramos 9 hermanos, todos casados. Entonces ya a mis hijos les decían: no se junten con ellos porque ellos son evangélicos, ellos no, ellos sí son del diablo. Y esas cosas le herían mucho a uno.
Pero era muy tremendo eso, muy duro por el hecho de que trabajamos juntos, tenemos una empresa de panadería, trabajamos juntos y a veces uno no participaba porque era tan fuerte la oposición y las burlas y todo eso que uno mejor no participaba, ¿verdad? Pero uno siempre se guardó para el Señor en el testimonio. Siempre quisimos tener un buen testimonio. Y mi esposa al tiempito se entregó a Jesús, pero no pasó mucho tiempo. Entonces ella también sufrió muchísimo porque la familia de mi esposa era muy católica. Y en ese tiempo murió mi suegra, murió ella, una mujer extraordinaria. Me amaba increíblemente, me amaba. Ella murió y le hacían la misa ahí en Lourdes a las 7 de la noche. Y yo me quedaba afuera, Ya mi esposa había entregado su corazón a Jesús también, ¿verdad? Estaba nuevita, pero ella le hacía un altar en la casa. Después de la misa salían y se iban a comer algo a la casa y hacían altar. Y ella le dijo: papá, esta es la última vez que yo hago un altar para mamá, porque yo soy cristiana. Cuando salieron de la misa ese día, llegaron y había una tía que hablaba muy duro. Entonces la tía entró gritando y dice: ay, fulano de tal se hizo chaqueta. Entonces mi esposa adelante, pero ella había orado que ella podía decirles a todos que ella era cristiana ya. Ella había orado, habíamos orado. Entonces esa tía hablaba muy duro y dice: ya se hizo chaqueta. Y mi esposa dice: un momento, tía, no hable mal de los chaquetas, porque yo también soy chaqueta. Yo entregué mi corazón a Jesús y yo soy chaqueta. Y entonces ahí mismo toda la familia, los tíos, el papá, los hermanos, todos se dieron cuenta de que mi esposa había entregado su corazón a Jesús. Y eso de que es muy duro, sí es muy duro, porque la gente no entiende el trato de Dios con una persona, el trato de Dios conmigo. Eso nadie lo entendía, ni aún al principio mi esposa entendía el trato de Dios conmigo, lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ella no lo entendía, mucho menos la familia, ¿verdad? Y así es que a veces era tan duro que a veces mi esposa estaba ahí empezando, yo estaba empezando. A veces estábamos en la cama, estaba Francisco, estaba Cristian, estaba Silvia, eran 3 los que estaban ahí, ¿verdad? Y yo decía: vamos a orar. Decía mi esposa: no, vamos a rezar. Y, y esas cosas son anécdotas que uno se acuerda a la orilla de la cama. Los niños estaban viéndonos a nosotros, ¿verdad? Pero todas mis malas palabras del mundo, mis malos tratos, todo eso se fue. Y yo me quedaba callado, ¿verdad? Y yo seguía adelante hasta que mi esposa entregó su corazón a Jesús. Pero cuando se habla de duro es que solo uno es cristiano. Yo me entregué a Jesús, nadie me entendía, ni mis hermanos, ni mi familia, ni mi papá, ni mi mamá. Ellos no sabían nada de esto tan hermoso, ¿verdad? Entonces, para uno a veces es muy duro porque no lo comprenden. Pastor, y por ejemplo, usted recibe a Cristo en su corazón, empieza ese caminar, ¿y cuánto tiempo después empieza el llamado, verdad? Porque es interesante saber que usted ya tenía un llamado a ser pastor. Sí. Entonces, ¿cómo empieza esa historia tan hermosa? Sí, yo empecé tan lindo. Yo empecé en la iglesia que le digo, en el galerón, ahí empecé sirviéndole al Señor. Me acuerdo que había solo un baño, las mujeres iban al baño, los hombres también, pero era un reguero de cosas. Entonces yo empecé limpiando baños y sirviéndole al Señor, llevándole la maleta al pastor, bendiciéndolo en todo lo que yo podía, en mis bienes, en todo.
Y yo pensé que ese era mi llamado. Me encantaba servirle al Señor en todo. Me encantaba llevar al pastor a Punta Arenas cuando lo invitaban, o cualquier iglesia. A él me encantaba que yo llevara porque yo tenía recursos en ese tiempo, todavía. Pero yo pensé que ese era mi llamado, que ese era mi trabajo en el Señor, ¿verdad? Pasaron casi 10 años hasta que el Señor tocó mi corazón y yo tuve un llamado muy poderoso del Señor. La iglesia Sol de Justicia empezó entre la sala y el comedor de mi casa. Estábamos con tablas y con bloc, eran las bancas. Después alquilamos unas sillas de madera, pero ya no era suficiente. Pero la iglesia empezó en mi casa. Tuvimos que ir a alquilar un local allá a San José. Nos alquilamos un local en una segunda planta y se derramaba el Espíritu Santo. Ahí tuvimos el privilegio de llevar un montón de apóstoles, profetas, personas que llenas de Dios, personas que nos hablaban. Tuvimos un tiempo de que buscamos un pastor. Entonces llegaban pastores de las asambleas de Dios, del evangelio completo, de la santidad pentecostal, y llegaban, pero Dios hablando y hablando, Dios estaba hablando, Dios, y Dios decía: no, el pastor está aquí, el pastor está aquí. Hasta que muchas de las hermanas llenas de Dios les confirmó que yo era el pastor, de la iglesia. Habían puesto los ojos en otros porque yo ni siquiera predicaba. Pero Dios me comenzó a usar en la predicación y fue tan hermoso, que fue tan confirmado, un llamado tan confirmado, que cuando yo cumplí los 40 años, yo entregué mi corazón a los 40 años, exactamente el día que cumplí 40 años, me instalaron de pastor. Fue un 20 de octubre del año 91. Si usted ve el 20 de octubre del año 91, es un domingo. Ahí Dios me confirmó como pastor. No solamente los hermanos, era que Dios había dado tanta revelación a las hermanas, tanta confirmación, pero yo me estaba quitando la soga. Yo no quería. Y el pastorado, el llamado fue tan grande que yo no pude esquivarme. Yo estaba trabajando, yo era un hombre solvente, muy solvente, con las panaderías, y yo trabajaba, me encantaba trabajaba 14 horas diarias, y ese día cumplí 40 años. El lunes no me fui a la panadería a trabajar a las 5 de la mañana. Me quedé en un cuartito diciéndole: Señor, ¿qué hago? Yo no sé ni hablar. Y cada vez que iba los domingos a predicar, decía: Señor, ¿qué digo? Y esos mismos días se levantaba alguna hermana con una profecía, animándome y siguiendo adelante. Ya pasaron más de 30 años en el pastorado y todavía me siento necesitado de Dios. Cuando voy a predicar, me siento que me falta, pero con la ayuda de Dios he pasado muchos años dándole la gloria al Señor. Amén. Pastor, y qué interesante, porque usted siempre lo ha dicho: conocen la gloria, pero no conocen la historia, ¿verdad? Entonces, hoy queremos conocer un poquito de esa historia tan hermosa que usted nos ha venido contando poco a poco, ¿verdad? O sea, como cuando usted cumplió 30, los 40, Sí. y yo me ubico
allá en aquel local que alquilaban en la caja, que de hecho las escuelas dominicales eran en las escaleras, ¿verdad? Recibíamos escuela dominical en las escaleras, Sí, era algo tan hermoso. sí. Hacían vigilias, recuerdo también ahí mismo en ese local. Ayunos, vigilias. Ayunos, vigilias, o sea, la gloria de Dios Se derramaba ahí. derramaba increíble. Y yo, pues yo solo tenía unos 6, 7 años en aquel momento, Sí. pero yo lo recuerdo, Sí, ¿verdad? sí. Y también recuerdo, pastor, el momento en que ya usted dice, vamos a salir de aquí. Sí, Eso fue como cuando salen de la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces cuando salen de Egipto para ir a la tierra prometida, y entonces usted decide comprar este terreno, ¿verdad? Donde estamos hoy maravilloso. ubicados. Sí, Y cuéntenos cómo fue, porque maravilloso. no cualquier persona va a tomar esa decisión de embarcarse Sí, en una travesía como esta, Sí. ¿verdad? Y ver hoy en día este edificio tan hermoso, Sí. este lugar que bendice tantas personas, pero ¿cómo fue ese sí, empezar? muy lindo. Nosotros antes aquí por la rotonda, que antes no había rotonda, uno cruzaba para allá y se iba para la casa en el barrio Los Sauces. Nunca pasamos de ahí para Paso Ancho, nunca. Y mi amor tuvo una revelación que ella veía unas latas de zinc, todas herrumbradas, y decía, se vende. Ay, papi, yo vi una cerca, pero de latas herrumbradas de zinc, y decía, se vende, y está el teléfono. Y mi amor tan bella, y nos vinimos a buscar, y andábamos buscando, porque ya teníamos que salir de allá, y andábamos buscando. Y aquí había unas latas de zinc que decía se vende, pero era solo un lote. Y nosotros estábamos orando para que nos vendieran este otro lote, ¿verdad? Para hacer la iglesia más grande. Entonces compramos acá y después nos vendieron acá, las Jiménez, que son de este barrio, ¿ah? Y cuando nosotros salimos de allá, que el domingo, que les digo, vámonos ya, la historia de la carpa, uno tiene tantas anécdotas. En la historia de la carpa fue algo maravilloso, ¿verdad? Porque la carpa no llegaba y nosotros teníamos que salir de allá, ya no se nos cumplía el tiempo. Y la carpa no llegaba y no llegaba. Y yo llegaba y le decía, hermano, ¿llegó la carpa? No, pastor, no ha llegado. Y ya teníamos que salir. Una vez nos fuimos a Panamá, porque el hermano Celis, ¿qué? Celis dice, yo tengo una carpa allá. Y digo, está bueno, ¿está seguro? Nos fuimos allá en la microbús. Nos fuimos como 3 o 4 hermanos para allá. Cuando llegamos allá y cogimos la carpa estaba podrida. Y nos pusimos a llorar ahí, ¿verdad? Porque ya ahí nos pusimos a llorar. Pero les digo, no, hombre, ya no hay nada que hacer. Vamos a disfrutar, vamos a comprar algo a Panamá y de verdad nos fuimos a comprar, compramos. Y cuando yo regresé y fui del hermano a ver si estaba la carpa estaba ahí. Y dice, sí, la carpa está ahí, pero está ahí, no se puede. Digo, no, démela, tome, aquí está la plata, démela, yo me la llevo. Y me fui en carrera, la monté en el carro y me fui para la sabana, para la parte sur del Lice. Ahí está y la emplanamos así. Fue algo tan precioso, era una carpa roja con blanco y azul. Pero fue algo tan bello que cuando nosotros salimos de ahí, me acuerdo que las bancas las tiramos por segunda planta al camión. Y cuando llegamos acá, aquí estaba la carpa ya instalada, ya la habíamos instalado. Nos costó montones instalarla, pues no sabíamos. Tubos y todo, ¿verdad? Y ese día fue el día que empezamos nos gozamos aquí en la carpa. Tan preciosa que yo tengo tantas anécdotas, he vivido tantas cosas muy lindas, ¿verdad? Muy tristes y muy lindas y muy alegres y muy de desafíos,
¿verdad? Esto es una cosa así, y de decisiones. Entonces, qué precioso. Y nos vinimos y nos metimos a la carpa, pero éramos como con un gozo y una alegría indescriptible. Yo recuerdo, pastor, que eran cultos todos los días, ¿verdad? Y después de ahí también recuerdo que pasamos al galerón, ¿verdad? Porque ya iba a empezar la construcción de la iglesia. Sí, Eso fue otro. sí. La carpa me la pidió un hermano de aquí un hermano, y él la terminó de usar, ¿verdad? Después nos pasamos al galeroncito ahí, que ahí se llenaba eso y era una presencia tan linda del Señor, ¿verdad? Y aquí está apenas en construcción, pero qué precioso esos tiempos cuando estamos en un galerón de latas ahí. Oiga, no es el edificio, es la presencia de Dios, es la gloria de Jehová sobre el pueblo que lo ama y que lo desea y que desea las cosas del Señor. Hay un pueblo que está deseando. La Biblia dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Entonces fue algo tan maravilloso. Esto estaba en construcción y apenas habían las gradas ahí, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos acá, las gradas nada más estaban ahí. Todo faltaba muchísimo. Fue un tiempo donde construir era para nosotros era muy difícil, más una iglesita más o menos grande, pero la ¿Cómo pudimos cuánto construir. duró, pastor, esa construcción? ¿Cuánto tiempo? Como unos 3 o 4 años. En 2006 tuvimos que hacer un préstamo al banco de 6 millones. En ese tiempo era mucha plata y lo pagamos. Cuando nosotros pagamos, hicimos un acto quemamos la deuda ahí, la quemamos, hicimos un acto muy lindo y seguimos adelante, ¿sí? Con la ayuda de hermanos. Esta construcción, quiero decirle que esto se hizo a puro tamal, a pan casero, mangos, todo lo que se podía recoger, y los trabajos de los hermanos siempre me los llevaré en mi corazón, porque ellos trabajaron en esta construcción. Hay gente que sembró lágrimas, sembró oraciones, sembró su trabajo, sus recursos, y eso no puede uno olvidarse, porque uno tiene que ser agradecido con Dios. Esta construcción que vemos hoy es parte de un montón de personas que pasaron por aquí, que quizás no están, pero delante de Dios está su granito de arena. Delante de Dios está su granito de arena y está su recompensa, porque Dios recompensa. Pastor, ¿usted se imaginó después de tantos años cosechar tantos frutos? Porque Sí. ahora usted tiene muchos hijos espirituales, hay familias Sí. enteras, ¿verdad? Que Sí. han sido impactadas Sí. gracias a la fe, Sí, al trabajo, al Sí. esfuerzo, ¿verdad? Y a esa visión que usted tuvo para servir al Señor, sí. y ahora hay muchos frutos. ¿Qué siente usted al venir Sí. a la iglesia y ver la gente, las personas? Lindo. A veces me encuentro, cuando teníamos la panadería, yo era un hombre que invitaba a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo me lo llevaba a la iglesia ahí en Sagrada Familia. No, yo era nada más un hermanito más. Pero siempre llevé mucha gente al Señor, siempre llevé mucha gente a los pies de Jesús, ¿verdad? Y siempre invitaba. En estos tiempos, yo puedo encontrarme con alguna persona y me han dicho: vea, don Fran, yo soy lo que soy porque usted nos abría la Biblia. Allá en la panadería nos abría la Biblia. Usted nos oraba y usted deseaba que nosotros viniéramos a la iglesia, ¿verdad? Y tengo muchas anécdotas de ahí, de ese tiempo. Una vez le digo a un muchacho: oiga,
vamos a la iglesia, Jesús le ama, y Dios lo ama. Dice, ¿cuál Dios? ¿Dónde está Dios? Muéstreme a Dios. Le digo, vea, si Dios bajara aquí, usted se moriría por la gloria del Señor. Y ese muchacho llegó una vez, me lo llevé a la iglesia, siempre me lo llegué a la iglesia. Llevaba una camisa fosforescente anaranjada. Cuando nosotros entramos de la puerta, el que estaba tocando era Olman, el hijo de la hermana Eva. Y cuando Olman vio a este muchacho entrar conmigo, se moría la risa en el púlpito. Era un ridículo, pero era un alma de Dios. Me encantaba. Entonces yo llevé mucha gente a los pies de Jesús. Ahora, otra cosa, me encanta saber que nuestra iglesia siempre ha sido una iglesia familiar. Entonces, la prioridad mía siempre ha sido la familia. Es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Podemos ser no tan buenos en muchas cosas, pero quizás en lo que se refiere a la iglesia, en lo que se refiere a mis hijos, y en lo que se refiere a mis nietos y a los bisnietos que voy a ver, ellos todos le sirven al Señor en la iglesia. Es un legado que hemos dejado, que amen a Jesús. Y entonces me siento tan agradecido con el Señor. Ahora ver mis nietos que limpian una silla, que barren, que hacen algo en la iglesia, que reciben a las personas afuera, que apuntan, que tienen su alcohol, eso para mí es una maravilla porque siempre yo he deseado, yo y mi casa serviremos al Señor. Sí. Amén. Ya tenemos que ir terminando, pastor, pero no me gustaría irme sin que usted le dé un mensaje a aquellas personas que están comenzando, porque usted ya tiene una trayectoria, ¿verdad? Y de buenas y de malas, de maduras, de podridas, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le daría usted a todos aquellos que están nuevitos en los caminos del Señor? Bueno, yo una vez también era un niño en el Señor, ¿verdad? Un niño en el Señor, pero enamorado de Jesús, enamorado de las cosas del Señor, enamorado de la palabra, enamorado de los coritos, enamorado de las cosas del Señor. Yo le digo a cada uno de mis hermanos que están empezando en este camino tan maravilloso. Este camino no se compara con el camino del mundo que andábamos. No, yo nunca volvería al mundo, nunca me volvería atrás. Yo le digo que sigan adelante y que se enamoren de Jesús. Cuando uno se enamora, hace locuras en el Señor, ¿verdad? Así que sigan los caminos del Señor, porque no hay otro camino más precioso que este. Se lo dice ya un viejo de 70 años, 40 años de estar en los caminos del Señor, siempre sirviéndole al Señor, y siempre le sirvo al Señor. Ahora, imagínense que estoy con ganas como de construir una iglesia allá en Orotina, ya a estas alturas del partido, ¿verdad? Y estoy todavía tan fuerte como dijo Caleb. Tan fuerte era yo antes como lo soy ahora. Para salir y para entrar, para construir, para servirle al Señor, para adorarle al Señor, para bendecirle al Señor. Estoy en un lugar donde creo que es uno de los lugares más pobres de todo. Es un lugar pero súper pobre. Personas que a veces no saben leer ni escribir. Y con ese tipo de gente tengo un desafío, un reto, se lo he puesto al Señor. Porque dice la palabra del Señor que lo que es menos, lo menospreciado, lo desechado, lo que no es, Dios lo levanta para hacer que sean reyes y sacerdotes, personas que sean personas de bien. Sí, personas de bien. Hoy estamos mi esposa y yo en un reto allá. Y queremos como construir, como que el Señor nos dé como empezamos aquí. Estamos otra vez empezando. Estamos empezando. Pero y sabemos, pastor, que el Señor le va, así como le suplió, les puso las personas que lo ayudaron aquí, sabemos que allá también los va a bendecir. Correcto. Bueno, allá también, digamos, empezamos con una pareja. Le digo, ¿por qué no hacemos una reunión, una pareja? Me fui a vivir a Orotina en el año 2012
Y en el 2013, al principio del año 2013, empezamos otra vez. Y digo, oiga, hagamos aquí. Después hicimos un culto, un montazal con con un bombillo ahí. Y después compramos un lotecito. Después compramos el lote de La Paz más adentro, pero pequeñito. Hicimos una galerita. Y desde ahí estamos adorando y bendiciendo al Señor. Ahora queremos hacer algo lindo para la gloria del Señor. Una iglesita donde podamos albergar más personas. Queremos crecer y queremos dejar un legado. Ese es el legado que nosotros queremos dejar a mi esposa y yo ahí a ese lugar, ¿verdad? Qué hermoso, pastor. Bueno, usted siempre se ha caracterizado por su sonrisa, por esa sonrisa tan alegre, tan jovial, Sí, y por cantar. sí. Me gustaría, pastor, que usted nos cante alguna canción de sus canciones favoritas, un pedacito ahí. No tengo tantas. Quiero decir que yo era un niño muy alegre, pero un niño muy feliz. Y un día esto fui a visitar a mi hermano que está muy enfermo, es mi hermano mayor. Y dice mi hermano, ay chico, dice, tan chineado que era usted, tan lindo que era, y tan chineado, ¿cómo lo chineamos a usted? Yo he sido un niño muy feliz toda la vida. Y donde yo vivía éramos primos, era un montón de gente, pero había un patio en medio de las casas. Y yo cantaba canciones de antes, no vulgares, sino canciones de antes. Cantaba. Decía a mi tía, dejen a Chico cantar, dejen a Chico cantar. Siempre he cantado. Ahora en el Señor siempre canto también. Sí. Cántenos, quiero pastor, decir, alguna canción. bueno, la canción que se me viene es esa. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él. Y si soy tu siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Y pues sigue el coro y se me ha tocado. Pero ya no hay tiempo. Sí, pastor, lamentablemente ya el tiempo Sí. se nos fue, ¿verdad? Me encantaría seguir hablando, conversando. Sí. Ojalá tengamos otra oportunidad No, porque hay yo mucho. quiero que me disculpen porque yo a veces me emociono ahí, ¿verdad? Pero es por el amor que le tengo al Señor, Amén. a la obra, a las personas. Yo deseo que las personas amen a Jesús. Yo deseo. Yo soy seguidor de Jesús. Seguidor de Jesús. Amo a Jesús, adoro a Jesús. Porque Él fue el que murió por mí en la cruz. Amén. Sí. Muchas gracias, pastor. Bueno, a Muchas servirles. Gracias a todos. Dios los bendiga.